Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta primera clase en línea de química. Les habla su maestro César Daniel y los temas que vamos a tratar son los siguientes. Vamos a hablar de la definición de materia, de los estados de agregación, vamos a llenar una pequeña tabla y vamos a hablar de las transiciones de cada estado de agregación. También vamos a hablar del cambio físico y del cambio químico y las propiedades intensivas y extensivas. Entonces, para esto recordamos que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, tiene una masa y tiene un volumen. Esto lo aprendimos o lo comentamos la clase pasada cuando hablábamos de que la química estudiaba los materiales y a su vez esos materiales formaban a esto, a la materia. ¿Ok? Vamos a hablar de los estados de agregación. Nosotros conocemos básicos tres estados de agregación. ¿Cuáles son esos tres estados de agregación? El sólido, el líquido y el gaseoso. ¿Ok? Esos son nuestros tres estados de agregación de los cuales vamos a hablar. Para ello nos vamos a apoyar de esta pequeña tabla que tenemos aquí. ¿Sale? Primero, si nosotros observamos cualquier sólido a nuestro alrededor, vamos a saber que este sólido o ese sólido que estamos observando va a tener una forma definida, ¿sale? Por ende, también si tiene una forma definida, su volumen también va a estar definido, ¿ok? Jamás va a cambiar, se mantiene constante. ¿Qué es lo que vamos a colocar aquí en esta parte donde dice partículas? Observemos la imagen que tenemos aquí arriba. Las partículas son estas esferas de color azul que nosotros tenemos aquí. Si nosotros nos damos cuenta, están extremadamente juntas, ¿sale? Eso es lo que hace un sólido. El único espacio que hay entre cada partícula es este pequeño triángulo blanco, pero como tal, individualmente no hay un movimiento, ¿cierto? En este triangulito de acá no hay ningún movimiento individual de las partículas. Sin embargo, estas partículas en conjunto van a tener un movimiento. ¿Cuál va a ser ese movimiento que van a presentar estas partículas del sólido? Va a ser un movimiento vibratorio, ¿sale? Por eso nosotros colocamos en la parte de partículas que las observamos que están juntas y que van a tener un movimiento vibratorio. ¿Ok? Imaginemos una cuerda de una guitarra cuando es tocada. eh, el sólido, que es la cuerda, se mueve en conjunto, más no se deforma ni nada, ¿sale? Simplemente todas las partículas se van moviendo en conjunto hasta llegar nuevamente a un estado de reposo, pero sigue siendo un sólido. Ahora bien, pasamos con el estado de agregación líquido. Lo mismo, el líquido va a tener una forma definida, pero esta forma va a tener una característica importante, o más bien va a estar dada por el recipiente que lo contiene, ¿sale? Por eso decimos que en la forma va a adoptar la forma del recipiente que contiene este líquido, ya sea un vaso, una botella, una cubeta, etcétera. ¿Ok? Y como pues si tiene una forma definida, aunque esté adoptada por el recipiente que lo contiene, por ende vamos a decir que también va a tener un volumen definido. ¿Ok? ¿Qué es lo que observamos aquí de las partículas del líquido? Pues bueno, que se encuentran distanciadas, ya hay una mayor separación entre cada partícula, hablando individualmente, y pues por ende ya tienen un mayor movimiento, ¿cierto? Entonces por eso los ponemos ahí que están cercanas y con mayor movimiento que el sólido. Hablemos ahora del gaseoso. Observamos primero el dibujo, las partículas. Las partículas en comparación del líquido o del sólido están más separadas, ¿cierto? Entonces, pues debido a que están más separadas, decimos que están más dispersas y por esta dispersión entre las partículas no es posible observar así a simple vista una forma ni determinar el volumen de un gas. Sí se puede determinar en cierto momento el volumen de un gas, pero así a simple vista no lo podemos determinar. Por eso decimos que tanto en forma como en volumen del gas son indefinidos, ¿ok? Y que colocamos en las partículas de lo que acabamos de decir, que están distanciadas y con mayor movimiento que el líquido, ¿sale? Para ello tenemos este siguiente ejemplo de acá. En cada matraz tenemos agua en sus tres estados de agregación, en sólido, en líquido y en gaseoso o vapor, ¿cierto? Y simplemente nos trata de dar una idea de cómo se comportan las moléculas de agua en cada estado de agregación. Esto del agua lo vamos a retomar en las transiciones de estado, ¿ok? Ahora bien, vamos a aprender algo nuevo relacionado con la materia. Me dice que la materia también se clasifica según sus propiedades y los cambios que éste puede experimentar. Y vamos a ver que tanto en cambio como en propiedades hay dos. En cambio tenemos el cambio físico y el cambio químico, y en propiedades tengo propiedades intensivas y propiedades extensivas. Hablemos primero de los cambios y primero hablemos del cambio físico. Vamos a hablar de tres características importantes. Número uno, no altera su estructura interna, es decir, no me altera la identidad de mi sustancia, por lo tanto va a ser reversible y no produce sustancias nuevas, ¿sale? Esas tres características son fundamentales para esto del cambio físico.
¿En dónde podemos tener un ejemplo que se apliquen estas tres características, estas tres propiedades del cambio físico? Pues lo vamos a ver más adelante en los cambios de estado de agregación, ¿sale? Por ahí tenemos el ejemplo del ciclo del agua, ahora más adelante lo vamos a comentar, pero ahí tenemos un ejemplo que engloba a todo. Luego vamos a hablar del cambio químico. Si yo conozco las características del cambio físico, conozco las características del cambio químico porque va a ser totalmente lo contrario, ¿sale? Es decir, si altera su estructura interna, es irreversible y produce sustancias nuevas, ¿sale? Cosa que el cambio físico será totalmente lo contrario, ¿cierto? Ejemplo de cambio químico que nosotros podamos tener, por ejemplo, un incendio forestal o la quema de una hoja de papel. ¿Por qué? Si nosotros quemamos una hoja de papel, se reduce a ceniza, ¿cierto? Y con esas cenizas yo no puedo volver a tener la hoja de papel que tenía originalmente, ¿cierto? Por eso decimos que es irreversible. A eso es a lo que llamamos cambio químico. En conclusión, así rápido, cambio físico es reversible, cambio químico es irreversible. ¿Ok? Eso es con lo que respecta a los cambios, tanto físico como químico. Ahora hablemos de las propiedades. Tenemos dos, las intensivas y las extensivas. Vamos a hablar primero de las propiedades intensivas. Y solo es un punto importante que hay que tener en cuenta y mencionamos algunos ejemplos. Propiedades intensivas no depende de la cantidad de materia presente, ¿sale? No me interesa si es mucho, si es poco, si son 5 mililitros, 10 mililitros, 1 kilo, 10 gramos, no me interesa. ¿Sale? Y ejemplos que podemos tener de estas propiedades intensivas que no dependen de la cantidad de materia son los siguientes. La densidad, el punto de fusión, el punto de ebullición, el olor, el color, el sabor. ¿Sale? Esos jamás van a depender de la cantidad de materia. Tengamos presente por favor el punto de ebullición. ¿Qué es el punto de ebullición? Coloquialmente nosotros lo llamamos hervir algo. ¿Sale? Hervir agua, por ejemplo, es alcanzar una cierta temperatura o elevar la temperatura de una sustancia o de un cuerpo hasta que existe un cambio de estado de agregación, ¿sale? Esto es importante porque más adelante lo vamos a tocar. Y pues bueno, eso es lo que respecta con propiedades intensivas. Ahora, lo mismo que en cambio físico y cambio químico. Si yo conozco propiedades intensivas, conozco propiedades extensivas. ¿Por qué? Porque las propiedades extensivas sí dependen de la cantidad de materia presente. Es decir, ahora sí me interesa la cantidad de materia presente, cosa contrario a las intensivas. Y ahí tengo el ejemplo de la masa, del volumen, de la fuerza o de la velocidad, ¿sale? Esas son características que sí me dependen de la cantidad de materia presente, ¿ok? Son las dos clasificaciones que puede tener también la materia dependiendo del cambio y las propiedades, ¿ok? Ahora hablemos de los cambios de estado de agregación. Yo tengo mis tres estados de agregación que checamos hace ratito. El sólido, el líquido y el gaseoso, ¿ok? Y cada cambio o cada transición de estado recibe un nombre. Esto ya lo sabemos, pero simplemente es un repaso. Partimos de izquierda a derecha, es decir, vamos a partir primero de un sólido a un líquido. ¿Cómo se llama ese cambio de estado de agregación cuando yo pase de un sólido a líquido? Yo lo voy a llamar fusión, ¿sale? Coloquialmente algunos lo llaman derretir, pero el término derretir es erróneo, nosotros lo llamamos fusión, ¿ok? ¿Y cómo se llama cuando yo voy a la inversa, de un líquido a un sólido? Ese se llama solidificación. ¿Ok? Ese es el cambio de estado de agregación. Ahora, pasemos, o más bien partamos de un estado de agregación líquido para pasar a un estado de agregación gaseoso. ¿Cómo se llama ese cambio de estado de agregación? Evaporación. ¿Ok? Ese cambio de estado de agregación le llamamos evaporación. ¿Y cómo se va a llamar cuando yo pase de un gas a un líquido? Pues eso yo lo voy a llamar condensación. ¿Ok? Esta condensación es algo similar a lo que pasa en las nubes que forman la lluvia en el cielo. ¿Ok? Ahora, faltan dos cambios de estado de agregación. Esto es el sólido. Un sólido pasa a un gaseoso sin pasar por el estado líquido. ¿Eso es posible? Este es un cambio de estado de agregación que nosotros vamos a llamar sublimación, ¿sale? Solo hay unas determinadas sustancias que subliman, por ejemplo las pastillas aromatizantes o las pastillas para baño que sueltan algún aroma, esas son las que subliman, ¿ok? Inclusive las pomadas como las que nos ponen las mamás, como el Big Vaporru, esas también subliman, ¿ok? O las pastillas de Alcanfor. ¿Y cómo se va a llamar el cambio de estado de agregación cuando ahora yo parto de un gas y quiero pasar a un sólido sin pasar por el estado líquido? Es un poco absurdo el nombre, pero nosotros lo nombramos sublimación inversa o también es deposición.
En algunas bibliografías también lo suelen llamar cristalización. Entonces hay tres posibles nombres para este cambio de agregación: sublimación inversa, deposición o cristalización. ¿Ok? Esos son el nombre de los cambios de estado de agregación, y en particular de lo que es de sólido a líquido, de líquido a gas, de gas a líquido y de líquido a sólido, lo podemos observar en el ciclo del agua, ¿cierto? Fusión, solidificación, evaporación, condensación, salvo con algunas otras cosas adicionadas, ¿no? Como la precipitación. Y bueno, ¿todo esto está relacionado con la energía? Sí, claro que sí está relacionado con la energía. Vamos a hacer un pequeño análisis. Todo está relacionado conforme si yo aumento temperatura o si yo disminuyo la cantidad de temperatura presente. ¿Sale? ¿Qué es lo que pasa primero? Si yo aumento la temperatura de un sólido, por así decirlo, yo lo voy a fusionar, ¿sale? Es decir, del sólido, al aumentarle la temperatura, yo voy a hacer que pase a un estado de agregación líquido. Y lo mismo con el líquido. Si yo al líquido le aumento la temperatura, voy a hacer que ésta se evapore para pasar a un estado de agregación gaseoso, ¿sale? Es decir, que para pasar de sólido a líquido y de líquido a gaseoso debe de existir un aumento o un incremento de temperatura. Lo mismo pasa de la manera inversa. Si yo quiero pasar de un gas a líquido y de un líquido a un sólido, lo que tengo que hacer es disminuir la temperatura, ¿sale? De esta manera es como nosotros podemos observar una relación de la temperatura o de la energía con estos cambios de estado de agregación.